Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, nos encontramos acá en nuestro living para charlar de lo que nos pasa, ¿no? En este país casi pendular. Digamos, semana atrás estábamos viendo cómo hacían pelota un micro de Boca, 100 o 200 inadaptados con camiseta de River que perjudicaban a otros 60.000 que estaban en la cancha y que después los afanaron. Miren qué bien. Y después, semana siguiente, tenemos los 19 líderes del mundo, porque saco a Mauricio, los 19 líderes del mundo que representan el 80% del PBI, el 75% de las inversiones y el 66% de la población. Todos reunidos en la maravillosa ciudad de Buenos Aires con una quietud que después de Hamburgo nos azoró. Parecíamos otro país. Parecíamos otro país con el presidente llorando por el gran espectáculo que se dio en el Colón, no por los sueldos de los jubilados, no, por el espectáculo del Colón, no por lo que están ganando los maestros, no, por el espectáculo del Colón, y nosotros azorados viendo cómo ese país de mentira de Walt Disney podíamos conciliarlo con el despelote de esta semana con Madrid, porque no nos podemos olvidar que están todos revoleando plata para volar a Madrid, porque tienen un amigo, un pariente, una tía lejana, lo que sea. Y los grandes perjudicados, como dijo Marcelo Gallardo, es el hincha de River. El hincha de River que pagó la primera entrada, por ahí se la afanaron, pagó el trapito, pagó el estacionamiento, pagó. Y ahora, ¿a quién le reclama? A la Conmebol, a Cadorna. Alguien le va a tener que devolver la plata. Y más aún, si tenemos un par de privilegiados que van a estar viajando a Madrid para ver esa fabulosa final, después de que este entuerto pasó de amistad y respeto a absoluta aberración. Se odian, no se quieren ni ver, no saben cómo van a hacer los aviones para poder aterrizar si están cerca. Se van a tirar un avión al otro. Es una locura, es un país del, qué sé yo, ¿no? Es un país del que nosotros mismos nos deberemos asombrar porque venimos diciendo desde el 75 hasta acá, peor que este no hay. Y la pifiamos. Increíblemente siempre hay algo peor. Pensamos que iba a haber un cambio y nosotros vamos a llegar al 2019 con índices muy similares al 2015. Y entonces uno se pone a pensar, ¿para qué el 2016, 2017 y 2018? ¿Por qué esta recesión? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué voy para atrás? Y nadie se le ocurre pensar, porque indudablemente no hay ningún cerebro brillante, que si bajáramos los impuestos tal vez el consumo se reactivara. Si bajáramos las tasas, me importa un joraca del dólar, pero capaz que el consumo mejorara. Capaz que el argentino volara hacia afuera. Capaz que tendríamos turismo. No lo sé. Pero no escucho eso desde la parte gubernamental. Por lo tanto, como decía Tato Bores, vermú con papas fritas y good show. ¿Qué vamos a estar hablando en este programa? Que estamos ya despidiéndonos y recibiendo al mes de septiembre y despidiéndonos del ejercicio 2018. Vamos a estar con Eduardo Martínez, analista internacional, tratando de analizar qué pasó en el Grupo de los 20. Vamos a estar con Gustavo Marangoni, que es politólogo, pero fue banquero en la época de Scioli. Y vamos a estar con Juan Pablo Massieri, piloto de línea aérea, y con Edgardo Ferreira, secretario de prensa de APLA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas,
donde vamos a estar charlando del tema de aerolíneas desde otro lugar, desde uno de los malos del circuito, según dicen, que son el gremio de los pilotos, después de que escuchamos al presidente de Aerolíneas, que nos ilustró de los problemas que tiene Aerolíneas. Lo que sí no nos ilustró es cómo los piensa resolver. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y vamos a estar con alguien que es conocido por ustedes en otra función. Vamos a estar tratando de hablar de política con Gustavo Marangoni. Gracias, Gustavo, por estar en Economía Ahora nuevamente. Y contame un poco dentro de tu función o de tu profesión de politólogo, ¿cómo nos ves parado ante un año electoral, por ejemplo? Va a ser un año, me parece a mí, muy intenso. Todo indica que va a arrancar, como en los últimos años, con una polarización fuerte. Una polarización que me parece que es debidamente alimentada por quienes naturalmente se sienten cómodos allí. A ver, para explicarlo con un ejemplo de la coyuntura. El sábado aún no había concluido el G20, digamos, y el gobierno ya estaba viralizando, digamos, por las redes sociales, una comparación entre la estética del G20 y la estética del gobierno anterior en sus encuentros internacionales o en el UNASUR, etcétera, ¿no? Planteando una controversia, una polaridad, y me parece que eso es parte de una estrategia clara electoral que hasta el momento le ha dado réditos importantes y que me parece que va a intentar seguir transitando por allí. Cuando vos ves las encuestas, todo parece animar a ello. Hoy tenés dos polos, la expresidente, Cristina Fernández, 30 puntos de intención de voto, 60% de imagen negativa, redondeo. Presidente Macri, 30% de intención de voto, 60% de imagen negativa. En el medio hay un 40% de otros candidatos, de no sabe, no contesta, etc. La gran pregunta es si esta dinámica, que yo digo es como la clase turista del avión, ¿viste? Pasta o pollo. Hasta el momento de la Argentina, digamos, viene la azafata con el menú y pasta o pollo. Y si vos decís, no, pero a mí no me gusta. Es así. Es una cosa o la otra. Entonces, veremos, ¿no? Y todo este reacomodamiento de elecciones que está surgiendo, provincia de Buenos Aires, municipio, que en definitiva va a enturbiar un poco las PASO, nos van a mentir que es para ahorrar plata cuando es mentira. No, al contrario, gastas más. Claro, entonces, separándose por ahí la provincia de la presidencial, ¿cómo ves todo este cambio que hay? A ver,
es un desacople. Los gobernadores provinciales y sobre todo los gobernadores peronistas, en ausencia todavía de una candidatura que sintetice toda la oposición, dicen primero me aseguro mi distrito. No me pego con nadie, de entrada. A ver, pensalo como gobernador o hasta como intendente si se da en el caso de la provincia de Buenos Aires, que también las elecciones de intendente se separen de las elecciones presidenciales y de gobernador. La conclusión casi obvia es decir, yo primero garantizo mi situación personal y en última instancia después los candidatos a presidente me van a tener que venir a buscar. Claro. Si fuese a la inversa, yo ya quedo más ligado a la suerte de un candidato a presidente. Y esto me parece que salvo los distritos que no incurren en esta división, que son pocos, capital, eventualmente provincia de Buenos Aires para gobernador, todavía no lo sabemos, Formosa y Salta y Jujuy, 5 de 24, los otros 19 adelantan. Algunos de ellos es cierto, porque por mandato constitucional lo tienen que hacer, pero otros lo hacen a voluntad. Claro. Y además también, ahí el tiempo lo dirá, pero muchos gobernadores peronistas dicen, bueno, está bien, pero ojo, mi cálculo no es tan mezquino, porque no solo garantizo lo mío, sino que en el caso de que se diera una retahíla de victorias peronistas en gobernaciones, se puede generar un mejor clima para un candidato de la oposición. Entonces, veremos, ¿viste? En general, la política no es distinta a la vida. Vos planificás las cosas para que tengan determinado efecto, a veces, las menos, tienen el efecto que vos buscás, y a veces no. Y dentro del peronismo, por ejemplo, que no he visto ningún mea culpa de lo que pasó, digamos, de por qué se perdió el 2015. Obviamente la gente eligió otra cosa, no abrumadoramente, no abrumadoramente, pero eligió otra cosa y lo sacó del gobierno. Lo sacó de gobiernos importantes como la provincia de Buenos Aires, la capital no, porque siguió siendo lo mismo, pero después lo sacó del país. No hubo ningún mea culpa, ni del peronismo, ni del kirchnerismo, ni de nadie. Yo te diría que lo que no hubo, si querés comparto tu término de mea culpa, pero lo que no hay es todavía una reflexión más profunda de no solo por qué se perdió el 2015, por qué se perdió el 2017, el 2015, el 2013 y el 2009, también. 4 de las 5 últimas elecciones. Y de alguna manera vos tuviste anticipos. Porque cuando vos perdiste en el 2009, cuando empezaste a perder no solo elecciones de medio término, sino grandes ciudades y medianas ciudades, tenías que empezar a darte cuenta de que estabas perdiendo cierta frecuencia, sobre todo con sectores medios. Paradójicamente, que se habían visto beneficiados por los buenos años de la recuperación económica. Entonces vos decís, primera conclusión que me atrevo a decir, bueno, no solo de pan vivirá el hombre, no solo el generar mejores condiciones de consumo, de actividad, de empleo, que por supuesto es deseable e imprescindible. Fundamental. Es algo que te va a garantizar para siempre el voto. Segundo, en política no solo es difícil poner la cara y administrar las derrotas, muchas veces suele ser más difícil administrar las victorias. Porque cuando te va bien, podés ser más ligero. Bueno, gané porque soy un fenómeno. Bueno, mirá que ganaste en parte porque tenés algunos talentos, pero en parte también se puede dar un factor azaroso. El anti. También. En un sentido o en otro. Claro. Pero yo te diría, la economía argentina entre el 2003 y el 2011, donde creció, salvo alguna excepción, a muy buenas tasas. ¿Creció por políticas del gobierno? Sí. ¿Creció también por un contexto internacional favorable? Sí, también. Entonces, reconocer eso es importante. Y a la vez, cuando la cosa se da vuelta, seguramente que siempre hay elementos externos, pero también hay responsabilidades tuyas. Yo creo que el esquema económico vigente hasta el 2015 llegó justo con... Es como el auto que te lo dejan en la puerta ya con olor a nafta, ¿no? Entonces vos decís, bueno, cuando llegás en esas condiciones, vos tenés que advertir que la sustentabilidad de tus políticas son importantes para no vivir siempre al presente inmediato. Claro. Entonces ese me parece que es un elemento, pero es cierto que, digamos, en Argentina en general y el peronismo en particular, no es la socialdemocracia sueca donde se reúnen todos los dirigentes de un partido, 2 días, las cosas se van haciendo de otra manera. Ni el peronismo, ni Cambiemos, ni ningún partido argentino. Por eso dije, porque a veces hay una tendencia a personalizar o a especificar que los males de la política parecen encarnarse, y sobre todo en los últimos años, y dice, bueno, en los 70 años, que parece que fuesen todos responsabilidad del peronismo, lo cual es una consigna
electoralista que puede tener cierta eficacia al momento de generar un sentido común, pero que claramente no se corresponde con los avatares de las cosas que nos han tocado vivir en las últimas décadas, ¿no? Por un lado tenemos el peronismo con el kirchnerismo, que es como que al no unirse están creando un problema dentro del partido. Y por otro lado, ¿no tenemos también un problema dentro del PRO con la UCR, que fue la que la llevó a la Nación? Sí, pero hay una diferencia. Con probabilidades de separación. Yo las veo escasas esas probabilidades. No digo que las vea nulas. Las veo escasas porque de alguna manera los radicales no tienen a dónde irse. Y además, si pones la lupa grande, no es que les ha ido todo mal. Yo creo que el gobierno siempre ha transmitido un mensaje dentro de la coalición Cambiemos. Esta es una coalición electoral. Del gobierno se hace cargo el PRO. Pero, más allá de que hay desavenencias, lo cierto es que hay un liderazgo. Es Macri. A diferencia de la otra mitad del tablero, donde no hay un liderazgo. Y esto es un problema, en general, para todas las fuerzas políticas, pero para el peronismo en particular. Porque el peronismo siempre se basó bajo la idea de que a rey muerto, rey puesto. Pero acá no hay rey muerto todavía. Hay un rey, paradójicamente, digamos, quedaba muerto. Que claro, y que no lo que está. renace. Ahora, no tiene... Es decir, a ver, nadie se imagina ni a Cristina conducida por otro... No, desde ya. ¿no? Ni a todos conducidos por Cristina. Y este es un dilema. Este es un dilema, porque imagínate en una conversación, estamos nosotros dos, repartir los roles como quiera, uno es representante del peronismo no kirchnerista y el otro del kirchnerismo. Entonces, suponte que vos sos de Cristina, me decís, mirá, 30% tiene. Así que la que más tiene, yo te digo sí, pero con ese 30 no le alcanza y tiene un techo muy alto. Y vos me decís, bueno, pero vos tenés el 10. Claro. ¿Qué hacemos? Bueno, queda tiempo y por supuesto dependerá de qué es lo que suceda, entre otras cosas, con la economía. ¿Qué es lo que suceda? Yo diría que más que entre otras cosas, como prioridad la economía. Sí, por supuesto, y yo... Más la seguridad, más la justicia. Sí, y además en un programa Economía Ahora hay que suscribir eso, pero lo que te diría es pero, ¿no? Siempre pero. No, estamos de acuerdo. ¿El pero cuál es? El gobierno está intentando desacoplar lo económico. ¿Por qué? Porque sabe que no va a tener buenas noticias ahí. Claro. Entonces, ¿qué está planteando? Ya hablamos del G20. Ahora, seguridad. A ver, vamos a plantear las cosas desapasionadamente. Esta resolución que ha sacado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el tema. No me meto ni siquiera a analizar la cuestión de fondo. Yo diría, si el propio gobierno hasta hace una semana venía diciendo que en los últimos 3 años todos los indicadores de seguridad han mejorado, yo diría, bueno, con lo que estaba alcanzaba, íbamos bien para plantear una medida que me parece a mí que tiene más impacto efectista y electoralista, que no lo critico en el sentido, lo describo. Digo, ¿qué estoy señalando? Que el gobierno va a tratar de plantear los ejes en este sentido. Ahora estamos en el mundo y antes no. Ahora nos preocupamos por las víctimas y antes se preocupaban por los victimarios. Ahora nos preocupamos por la transparencia y antes no. Y de economía... hablemos de otra cosa. Ya vendrá. Y ahora estamos... En economía te propone naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, y después, en todo caso, amar y después partir. Gracias, Gustavo. Estamos partiendo del bloque, pero te agradezco mucho, muy claro lo tuyo, realmente. Gracias por la invitación. Y es cierto, hay que primero amar y después partir. Gracias por haber estado en Economía Ahora. Hacemos apenas una pausa y vamos a estar hablando de Aerolíneas Argentinas. Su compañía, la mía no porque la pago, así que dígame cómo sigue. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.
Bueno, segundo bloque del programa y habíamos hablado justamente de Aerolíneas Argentinas, de lo que pasó. Por un lado, escuché al presidente de Aerolíneas Argentinas diciendo todo lo que pasó y lo que perdió Aerolíneas y que era nuestra compañía y la que teníamos que defender. Entonces dije, voy a escuchar la otra parte de lo que pasa en Aerolíneas. Por eso hablamos con los pilotos. Juan Pablo Massieri, gracias por estar con nosotros. Edgardo Ferreira, que ya es secretario de prensa de APLA, más conocido, él es más tapado. Pero bueno, plantearon 5 problemas de Aerolíneas. Uno de los problemas fue la devaluación, otro de los problemas es la flota, otro de los problemas es el tráfico, porque la devaluación llevó a menor tráfico. Había otro problema que no recuerdo cuál era. La rampa, los problemas que tenían con la rampa y con el servicio del avión, y los gremios. Y los gremios son Satanás. Entonces, ustedes me desasnan de por qué son o no son Satanás. En este momento el conflicto surge a partir del no pago de una cláusula gatillo que había sido acordado en un acuerdo convencional del año pasado. Sí. Pero esto es el disparador final de un conflicto que se inició hace unos cuantos años, posterior al cambio de gobierno, en donde claramente la política aerocomercial va direccionada hacia beneficiar el ingreso de nuevas compañías, Sí, low cost, sí. que son famosas, Sí. a los cuales nosotros desde lo sindical no nos oponemos en absoluto, porque cuanto más trabajo, bienvenido sea. Claro, ese era uno de los problemas también, porque las low cost brindan servicio con menor calidad, pero menor costo. Y pretenden que Aerolíneas baje sus costos, por ser deficitaria. Fundamentalmente lo que apuntan a través de las aerolíneas low cost es a bajar las condiciones laborales. Y es eso lo que nos preocupa a nosotros como trabajadores. Entonces, finalmente, el conflicto se desata cuando en noviembre Aerolíneas Argentinas no abona la cláusula gatillo que se habían comprometido abonar una vez que la inflación superase el 17%, y esa cláusula se había disparado a partir de mayo de este año. Se vino pagando sucesivamente y el último mes del acuerdo unilateralmente decidieron no abonarlo. ¿De qué porcentaje estamos hablando? 6,5, 7% aproximadamente. ¿Y anualmente, en la pauta anual de salarios? El 7% del salario... No, digo, anualmente, porque sabemos que tuvimos una inflación de un 47, 48%. No, la inflación, a partir de que se disparó por encima del 17%, sí. La empresa... ¿Qué les reconoció? Reconoció los puntos de inflación por encima de ese 17%. Era una simple cláusula hasta gatillo. septiembre. Claro, la cláusula gatillo. Se firmó eso. El año pasado se acordó que del 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre de 2018, si la inflación superaba el 17%... Como todos los gremios. Exacto. Entonces, cada mes que pasaba se pagaba mes vencido, ¿no? Si en febrero se pagaba con los saberes de marzo, correcto. En abril. Correcto. Ahora ellos interpretaron de que no había que pagar porque ya habían pagado demasiado. Más o menos dieron esa idea. No, ya está, ya pagamos lo suficiente, hemos ajustado. Unilateralmente. No pagamos más. Pero hay un compromiso firmado. Por eso, unilateralmente dijimos, este mes no lo pago. Este mes no lo pago, dijeron. Y nosotros, a través de una entrevista con el ministro de Producción y Trabajo, doctor Sica, se lo manifestamos que estaba pasando esto con la empresa, hicimos la denuncia a la empresa, anticipando lo que iba a suceder. Excelente persona, un amigo personal y excelente persona. Y sí. no acusaron recibo ni la empresa ni el ministerio. Entonces, hace 10 días se inició una retención de tareas que derivó después en que Aerolíneas levantase vuelos y terminó siendo un caos. Después de eso se anunció un paro, unos 5 o 6 días previo a la ejecución del paro, y tampoco el gobierno actuó ni dictando conciliación obligatoria, que va a ser lo más justo, digamos, para volver a iniciar las negociaciones sí. y darle un marco de cordura, y apostaron al conflicto, apostaron a profundizar el conflicto. Nosotros creemos que que el objetivo final que persiguen es la reducción de Aerolíneas Argentinas a su mínima expresión y finalmente el cierre de la misma. Porque si no hubiesen intentado al menos acordar o iniciar una etapa de negociación. Ahora, yo me pongo en lo que dice el presidente de Aerolíneas, que realmente yo vi cassette porque no había mucho conocimiento del tema, pero decía, tenemos 12.000 empleados contra 8.000 que deberíamos tener. Tenemos una flota, por otro lado, como contradicción, yo que no sé nada,
que dice que no puede volar lo que tiene que volar. Entonces el problema lo tenés vos, pues la flota no vuela, si tenés gente para volar. Y después nos explicaba los retenes que ustedes tienen que hacer en distintos lugares, en internacional, y que son obligatorios, pero que tienen un día más o 2 días más, que también es consecuencia de lo mismo, de que no vuelan lo suficiente para que ustedes puedan volver. Sí, ¿O no? A mí me gustaría darle un marco a esto porque el conflicto cuando se inicia lo primero que hacen es, a través de un bombardeo mediático generalizado, banalizar el trabajo de lo que nosotros hacemos. A través de que necesitamos hoteles fastuosos, que nos oponemos a la modificación de hoteles porque no dan a la playa. Hay una nota de La Nación del periodista Roberts, donde si bien es irónico en lo que dice e intenta hacerlo a modo gracioso, no debe escapar que no es inocente. Entonces dice que nosotros necesitamos un asiento en business para tomar whisky y comer salmón. Entonces toda esa banalización que hacen de la profesión es intentar profundizar una grieta entre los trabajadores y la gente para que luego, cuando venga la reducción o el achique de aerolíneas, sea más fácil o sea más fácil legitimarlo. Sea justificable. Después de eso se fue al tema salarial nuestro. Se mintió descaradamente acerca de lo que percibimos como salario. Yo no voy a entrar en cuánto percibe un piloto porque no creo que sea pertinente hacerlo. Pero hay un estándar internacional y nosotros estamos bien por debajo de eso. Como no fue efectivo eso, lo compararon con los salarios de los docentes para hacerlo más profundo todavía a la crisis. Tampoco fue efectivo. Entonces ahora entran en el tema de la productividad. La realidad es que a los pilotos nos encanta volar y lo que más queremos es volar. Con lo cual, si hay un problema de productividad, porque los pilotos no vuelan todo lo que pudiesen volar, cosa que... Es de la compañía. Es un problema de gestión. Es de la compañía. Entonces, en eso estamos hoy. Nosotros estamos totalmente alineados con la empresa. Hay un profundo sentimiento de pertenencia con Aerolíneas Argentinas, de los trabajadores. Estamos en eso, estamos para contribuir. Indudablemente hubo una suspensión y prerraje de 300 y pico personas que fue para atrás. Ahora, ayer hubo una reunión con respecto a acomodar tanto. ¿Se acomodó algo? La reunión de ayer, los telegramas todavía no fueron suspendidos. Lo que dijo que los dejaban en suspenso si nos sentábamos a negociar la nueva paritaria. La posición de APLA fue clara. Paguen la cláusula gatillo que se debe, dejen sin efecto, no suspendidos, los telegramas y a partir de ahí nos sentamos a negociar nuevamente. ¿Y la respuesta? Acá me gustaría hacer una aclaración. Como algo inédito, algo absolutamente fuera de lugar, increíble, mandaron 376 telegramas anunciándole que lo van a suspender. En algún momento. Ah, no suspendiéndolo. No, anunciándole que en algún momento... Era una advertencia, digamos. Una advertencia de que usted va a ser suspendido en algún momento acá en el futuro. Comandante de aeronave, se sube al avión y por ahí cuando vuelve a casa tiene el telegrama confirmado que a partir de mañana 10 días de suspensión. Creo que hablaba de 10 días. 10 días. 10 días de suspensión, el 30% del sueldo de ese mes abajo. ¿Se da cuenta cómo afecta a la seguridad? Estamos hablando de seguridad. Seguramente, claro. O sea, ese piloto, el comandante está yendo pensando lo que va a recibir cuando vuelva. Es demencial. Con lo cual es una locura de seguridad. Por eso tuvo muchos conflictos internos dentro de la empresa producto de esto. Hay muchos gerentes, muchos mandos medios que se oponen y claramente les preocupa esta condición. Claro, porque esos gerentes de rangos medios son responsables. Son del palo. No, y son responsables de las operaciones. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido a hablar. A mí me gustaría aclarar... Tenés un minutito. Una cosa muy rápida más, el tema Roma, porque se habló muchísimo de que nosotros descansamos más de lo que descansan los pilotos de Alitalia. Hay un tema que es el traspaso de usos horarios. Cuando desde un punto geográfico un piloto vuela en sentido el descanso que requiere es mayor que si lo hace hacia el oeste por una cuestión de ciclo circadiano y de reloj biológico. Entonces, no es un capricho que los pilotos que vuelan hacia el oeste, hacia Europa, descansen 3 días y los que vienen descansen 1. Los pilotos de Alitalia o de Iberia, cuando vuelven a Europa, tienen el mismo descanso que tenemos los pilotos de aerolíneas. Quería aclarar eso porque por ahí... Es una cuestión médica. Exactamente. No está claro. De uso horario, directamente por digamos, el reloj biológico que tenemos cada uno. Es así. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido a aclarar
temas que la sociedad no los conoce y que de repente escuchamos nada más que la parte del gobierno, que cuando tiene que hablar en algunos espacios no viene a hablar. Y que Muchas vengan gracias. todas lo que quieran, que vengan todas, pero que se ajusten A al las derecho y las normas operativas que nosotros observamos Ok. en nuestra empresa. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar de política. Bueno, bloque del programa importante porque estamos hablando con un colega como periodista y por otro lado analista internacional. Usted lo conoce, Eduardo Martínez. Gracias por estar en Economía Un placer, Ahora. como siempre. Decinos, ¿qué nos dejó tangible el G20? Digo tangible porque hasta decimos, Sí. Trump no se peleó con nadie, se amigó con Xi Jinping, Putin, tenían una pareja con el árabe, está todo muy lindo. Pero tangible el G20, ¿qué nos deja? A ver, nos tocó organizar el Super Bowl, Sí, ¿no? Todavía no ese cheque honor. Y nos salió bien. Nos salió Nos bien. salió bien. Entonces uno dice, qué honor. En la cancha estaban otros. Nosotros organizamos el Super Bowl, en la cancha estaban otros. Eso es lo primero que tenemos que entender para hacer un análisis de qué también nos fue, porque desde ese lugar lo que saquemos, y bueno, es como, bien, qué sé yo. Es decir, ¿por qué? A ver, si vos tenés el 85% del PBI mundial en una habitación y vos aportás el 0,3, sí. si sacás algo y sos Ya Gardel. es mucho. Ya es Claro. mucho, sí. Porque tenemos Si este te pagan con- un café, estás hecho. Claro, ¿viste? Entonces, a ver, en ese punto, si vos te metés en ese lugar, y la Argentina lo que saca, lo saca extra G20, ¿no? Que fue lo de China, que eso lo podemos charlar tranquilos, pero el resto, en nivel Claro, porque en realidad China venía en una visita oficial, oficial aparte. fuera del G20. Exactamente, Que por eso eso no se se hizo el entendió domingo. muy bien y por eso el presidente de China se queda y firma todos los acuerdos comerciales post G20. Aparte. Es decir, nosotros dentro del G20 sacamos la promesa, y ya la tuvimos varias veces esa promesa. Son esas cosas que digo, la quiero ver hecha, de la entrada de carnes a Estados Unidos, del biodiesel que vuelve a entrar, porque entró, la sacaron, ahora dice que vuelve a entrar. Entonces, tenemos una relación muy histérica con Estados Unidos y sus mercados, Sí. hasta que esto yo no lo vea adentro, yo espero, digamos, ¿no? Lo de China es importante. No, lo que pasa que el flirteo de Mauricio Macri con Estados Unidos por su amistad vieja con Trump y con China por la necesidad Bueno. de venderle a China es obvio, y de que nos compre, es obvio que tiene que estar bien con él y con los dos. Claro, pero... No es y. No, O sea, es y, no. Claro, ahí está el tema, porque si la gente no entiende, el tema central del G20 era una lucha no comercial, era más de arancelaria entre Estados Unidos y China. Eso era todo. La foto del G20 era esa. A partir de ahí se abrían 4 o 5 temas más de los que para nosotros, la gente de a pie, son importantes. Temas migratorios, política de género, temas ecológicos que se tienen que empezar a cerrar de una buena vez. Sí, claro. Pero todo se lo robaba el tema de la guerra de aranceles entre las dos grandes potencias. Entonces, nosotros éramos los que con la cuchara tratamos de sacar algo de fuera del tarro diciendo, bueno, en el medio de todo esto, y claro, era una cumbre incómoda para Argentina porque nosotros necesitamos de China y ya los venimos usando bastante. Queremos entrar en el mercado norteamericano fuertemente, necesitamos vender, es un momento muy crítico para Argentina. Por lo cual... Sí, tampoco le incomoda demasiado a Estados Unidos por nuestra capacidad de venta. Claro, pero bueno, nosotros tenemos una balanza comercial, tanto con Estados Unidos como con China, muy desfavorable, muy desfavorable. Con China hemos tenido un escandaloso momento donde se dieron las ventas de los portales, a los portales chinos, llegamos a 5.700 millones de dólares en contra. Es decir,
y seguimos estando escandalosamente mal. Ahora, bueno, lo que pasa es que esos dos socios a los cuales nosotros teníamos que agradar se comportan con la Argentina en forma muy distinta. Sí. Ponele, China es un socio comercial, es muy parecido a Rusia en una cosa, de los que no joroban demasiado. Es decir, no son los que te empiezan a imponer cosas anexas a lo que tienen que hacer. Ellos hacen negocios. Listo. O sea, esto me es negocio, lo hago. Sí. No andan pensando con quién estás hablando, te juntaste con fulanito. No, eso no. China viene y hace negocios, hace lo que realmente para ellos es un negocio, y se acabó. Y hay algo que sí aportó, digamos, más allá de lo de San Martín Cargas, que para nosotros es importante, son más de $1.000 millones, hay 3.800 puestos de trabajo ahí en juego, así que eso es bueno. Sí, es importante la inversión, pero es mucho más importante la creación de puestos de trabajo. Claro, pero hay una cosa que aporta China que nosotros nunca tenemos, gente. Se llama, perdón por la palabra, ¿no? Porque capaz que escandaliza a alguien, política de Estado se llama. Claro. Porque China, ¿qué hace? Te dice, bueno, hacemos esto este año, para dentro de 4 años tenemos que hacer esto. Te obliga a tener una política de Estado, China. Porque ellos la tienen. Porque ellos la tienen. Ellos presupuestan a 25 años. Te cuento una. Estaba enterándome por un colega hace 2 días. China está pensando en ser campeón mundial de fútbol en 50 años. Sí. Quieren ser potencia en 30, campeones mundiales en 50 años. Están pensando acá 50 años. Proyectan a 25 normalmente. Con lo cual 50 no me extraña. Tranquilo. Yo hace unos años estaba con un funcionario francés y le preguntaba cómo veía a Francia el año siguiente. Y me dijo, mira, el año siguiente, no sé, yo te puedo decir de acá a 20 años. La Argentina no sabe ver esas cosas. Entonces lo que aporta... Mañana no sabe ver. Nosotros no sabemos cómo va a pasar diciembre. Estamos asustados con diciembre, ¿viste? Sí. ¿No? Entonces, de hecho el presidente estaba asustado con diciembre. Entonces... estamos viendo el mes. Pasamos de un presidente que decía que teníamos que jugar un partido con visitantes a destruirse donde no había visitantes, romper todo un micro, herir jugadores y tener que ir a jugarlo a Madrid. Sí, tal cual. Y después... Esa es Argentina bipolar. Claro, y después... G20 bárbaro. Y después el G20 está todo... Claro, ahora de repente está todo bien. Está todo bien. Somos muy exitistas, me parece que nosotros tenemos que empezar a entender cuál es el rol de la Argentina a nivel geopolítico, económico, real. Y también deberíamos estar viendo qué está pasando a nivel internacional. Lo que pasó mientras Macron estaba acá en Francia, lo que está pasando en Alemania con respecto a movimientos extremos. Porque el nazismo hoy está de una manera que no existía en Alemania. La derecha en España, la derecha, la extrema derecha y la extrema izquierda en Francia. En el norte de Europa ha crecido mucho. Exactamente, o sea, se está cambiando la baraja del mundo. Absolutamente. Ahora, el grupo del G20, sí. ¿No le tiene miedo a la vuelta de Cristina? A ver, yo creo que tenemos como fantasmas que nosotros mismos nos empezamos a creer. Yo creo que esta gente hace... yo creo que esta gente no sé no si le le gusta. interesa siquiera. A ver, Cristina fue a todos los G20. Sí, por supuesto. Es decir, otra de las cosas. Cristina fue a todos los G20. Menos le a este que la invitaron y no fue. Claro. O sea, después fue a todos. El problema es cuál es, Raúl. Que mientras el G20 arrancaba en Argentina, BBC de Londres ponía una tapa que decía, ¿qué hace la Argentina en el G20? Si es la economía más inestable de todas. Sí. Si nosotros de los 19, corramos la Unión Europea, ¿no? De los 19 que estaban representados los estados, damos vuelta a la tabla para que nos quede un poquito mejor, el menor PBI lo tiene Sudáfrica, después venimos nosotros. Y Sudáfrica es más estable que nosotros, pero con sus problemas. No te olvides que somos los que mayores pedimos préstamos a todos los del Somos G20. geniales. Claro, faltaba pasar la gorra. Pero es que ahí está el tema. La Argentina en este momento, y ahí podemos medir los resultados reales del G20, la Argentina en este momento no necesita que le presten plata, necesitan que le compren cosas. Esa es la verdad. Necesitan que le compren cosas y necesitan que le ayuden a invertir para generar empleo. Claro, porque si a vos te compran, la empresa se mueve, hay trabajo. Si nos siguen prestando plata en esta forma irresponsable, que entramos en... El sistema económico va a ser igual. Y claro, y peor. Peor.
porque entramos en una bicicleta donde sacamos, como está pasando ahora, estamos sacando un préstamo para pagar los intereses del anterior. Sí, sí. Entonces entramos en una bola que si nosotros la traspolamos a la economía Estamos doméstica... pagando el mínimo de la tarjeta. El mínimo de la tarjeta. Entonces va a llegar un momento que es impagable. Entonces de repente, ¿qué yo? Pasó, fue un G20 muy incómodo para todos. Estaba la guerra de China, estaba el príncipe saudí, estaba el presidente de Ruanda, que está acusado del genocidio de 3 millones de personas en el conocido genocidio de Ruanda. Nadie habló de él. No. Ahí estaba Ruanda, ¿no? Es decir, era un lugar incómodo para todos. Dentro de esa incomodidad, yo decía, mientras se desarrollaba el G20, el mejor papel que puede hacer la Argentina es trabajar a segundo plano y ver qué cositas puede ir sacando. Si quiere empezar a tener protagonismo dentro del G20 y sobreactuar su lugar, se equivoca, porque era un lugar donde te parece era importante. Yo creo que ahí la Argentina la jugó bien, se fue a segundo plano, esperó. El gran logro para mí no es ni lo del Colón, para mí el gran logro es que haya salido un documento, cosa que en Hamburgo no se logró del todo. No, y además haber obtenido que no existieran explosiones como las de Hamburgo. Por ejemplo. Porque obviamente también tiene que ver mucho el lugar donde se está haciendo. Para los europeos venir a hacer un piquete acá es carísimo, es imposible. En cambio en Europa es muy fácil ir de Holanda a Alemania o a Francia o a Italia o a España. A ver, sí, nosotros para tener un futuro tenemos que ser primero un país creíble en todo sentido. No estás pidiendo nada, ¿eh? Políticamente, jurídicamente, económicamente. Argentina es un país muy caro para invertir. Vos podés tener todas las dudas que tengas. Caro e incierto. Caro e incierto. Con lo cual a veces es peor, porque sabés que es caro, pero tiene un camino, como decía, 25 años. Bueno, decido sí o no. Pero acá, con lo que decidís hoy, mañana no está. Pero aparte somos un mercado chico. O sea, a mí me gusta comparar a la Argentina con una mansión administrada por 4 adolescentes que la alquilan. Y a los 2 o 3 meses que empezamos a alquilar la mansión, hay 2 que pierden el laburo y dejan de pagar. Por lo cual, los otros tienen que aguantar la mansión. Nosotros somos un territorio inmenso, con 44 millones de personas, donde la mitad de la población activa evita los impuestos. Claro. Entonces, encima somos carísimos en impuestos. Entonces una empresa quiere venir acá, con un mercado chiquito, donde los impuestos son carísimos, y donde nosotros nos quejamos. ¿Cuál es la lógica? Claro, y tienen al lado a Brasil, que tiene más de 200 millones de personas y es más barato, entonces te dicen, me voy a Brasil. Entonces ya de por sí, como país, nosotros es un país que necesita 100 millones de personas más bien repartidas en su territorio. Eso es lo que necesitaría la Argentina para empezar a crecer a nivel potencia. ¿En serio? Lo que nosotros hacemos ahora es administrar con lo que tenemos. Y la verdad es que si uno ve en los contextos regionales, que vos me decías de Cristina o de Macri, que esta polarización que se está hablando tanto en estos momentos, que entramos ya en un año electoral, y la verdad que hay países que han hecho cosas muy bien en la región y son del neopopulismo, y gente que le hizo muy mal y es del liberalismo, no importa. Es decir, Latinoamérica ha tenido administradores muy buenos y muy malos de los dos lados. Punto, sí. Esto. Bolivia, mirá qué bien le va, 4,5% de crecimiento. Bolivia. Yo te agradezco, Eduardo, porque realmente nos ayudas a pensar mucho. Realmente a veces muestran cáscaras de huevo vacío, ¿no? Pero realmente el G20 fue algo importante para Argentina que la juegue como segundo. Sí. Como segundo porque lo es. Porque lo es. Y por suerte salió todo bien. Es cierto. Ahora esperemos que la viveza del presidente para cosechar, como decís vos, ver si todo eso que dice te voy a dar, llegan a darlo. Se traslada en algo concreto que nos cambie la vida a los argentinos. Exactamente. Muchísimas gracias por haber venido a Economía Ahora. Siempre es un placer. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar de recaudación con el doctor Peña.
Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bueno, último bloque del programa y estamos hablando con el doctor Peña de recaudación. A una recaudación que huele a poco y que es obvio que huele a poco porque la situación del país económica fuera del G20, que estuvo fenómeno, es catastrófica. Doctor Peña, ¿cómo lo ve el tema? Porque yo empecé a hablar de un ingeniero que dirige aerolíneas, pero que no conoce nada de la mecánica de aerolíneas. Y ahora tenemos otro ingeniero que conduce a la FIP y que realmente la recaudación viene para abajo. Y yo creo que lo que está pasando es que lo fácil es embargar a los giles, al chiquitaje, al que le arruina la vida, pero no a los grandes focos de evasión. Efectivamente. Lo que pasa es que yo no sé si en nuestro país, la verdad, en este momento hay un secretario de Ingresos Públicos, no sé. Es importante. Alguien que, ubicado en el tema y en el espacio, el tiempo que estamos viviendo, marque las pautas de una política tributaria. Sí. En este momento, un ingeniero no puede marcar las pautas de una política tributaria. El manual debe saberlo, pero el manual acomoda a las distintas circunstancias en que se encuentra un Estado. Claro. Y en este momento Se tiene que adaptar. El Estado tributariamente es catastrófico. Sí. ¿Por qué? Bueno, los últimos números publicados hoy ya marcan el momento que vivimos. Se recauda una recaudación del 33,7 contra una inflación interanual del 48%. Entonces, no, basta, punto. No llegamos a esto, vamos para atrás. Sí, claro. Es decir, ya no me interesan a mí las promesas incumplidas de un presidente. No creo que el G20 ayude para una recaudación, de ninguna manera. Me gustó la palabra de quedarse como segundo. Claro, ojo, que no hay que esperar como cuando está en la pelea, que comienza el round y segundos afuera, ¿eh? Porque en este momento fuimos el centro. Sí, pero, sí, ojo, sí, está bien, pero... Las reflexiones hechas recién me parecieron muy oportunas. El centro de una reunión internacional que salió bien, bravo, sí. Pero el día lunes, cuando se terminó el G20, volvimos a la realidad de Argentina, con recesión, con inflación, con baja recaudación, con una tremenda retracción en los consumos. Y yo me acordaba, hablando con Guillermo Dietrich, padre, en post-2001, ya que este programa es bastante añejo, Sí. Guillermo Dietrich me dijo, pero ¿no se les habrá ocurrido a este gobierno que si reducen el impuesto al auto van a recaudar quizás el doble por la venta? Y yo veía que la reducción de ventas de auto interanualmente bajó un 45%. 45%. Claro, Muchacho. claro. La gente, bueno, acá lo que pasa es que el que no sabe dice, bueno, metámosle la tasa más alta, no Sí, reduzcamos los metamos, impuestos, que entonces tenemos, recaudó nada. empezamos a hacer los cálculos,
hacemos la proyección. Y resulta que el contribuyente lo que hace es, ¿cuánto me sale la plata en el banco? Uy, es carísima. Y entonces, ¿qué hago? Me financio con los impuestos. No pago los impuestos y después que me intime. Claro, sin llegar a ser un gran defraudador, de eso hablamos. Claro. Y recién no, si no ya compra empresas, claro, ya se le echaba demasiado. El gran recaudador hace eso. Claro, tiene que haber alguien que marque la política tributaria, e indicarle al actual administrador de la FIP, que es ingeniero y de números conoce, de números de su carrera, de su profesión. Si él lee un manual de política tributaria, se va a dar cuenta qué es lo que tiene que hacer en este momento. Acá hay que abrir, hacer que todos aquellos que se financian con los impuestos, no, se financien con crédito bancario y paguen sus impuestos. Para eso hay que reducirlos, hay que reducir. Es decir, la famosa reducción de impuestos que se dijo al comienzo. Que se prometió. Se prometió. Que se prometió. Por eso, de todas las promesas. No nos olvidemos que en este momento hay extraordinarias donde está una nueva ley de bienes personales que se habría prometido que se iba a derogar el impuesto. Se terminaba. Y ahora resulta que lo único de bienes personales no se terminó y únicamente una modificación de carácter social, que la vivienda familiar que no supere los 18 millones de pesos, bueno, ahí no hay base imponible. Esa es la línea de partida para el cobro del impuesto. No tenemos otras novedades importantes, ninguna. No. Ni en ganancia, ni impuesto al valor agregado, que por supuesto iba a haber una cantidad de desgravaciones, no se vieron. Y no hay ahora una fórmula mágica ahora, en este momento, es tarde para hacer una reforma, se va. No la hizo ahora, no se hizo una reforma en este momento, no salió en esta ley. En la ley de presupuesto, el capítulo de los ingresos. No, ya está. No, ya no. Ya está. Pasó el tiro ya. Ya terminó el gobierno. Claro, terminó el gobierno. Y lamentablemente cada vez es más difícil levantarlo ahora. Tanto crear la conciencia tributaria, la lucha por saber que su impuesto vuelve en obras y servicios, no se lo cree nadie ya. No se lo cree nadie. Y es lamentable. Recién decía que el G20 había que darlo vuelta. Y sí. Para ubicar a Argentina alto. Parecemos colados. De cualquier manera, yo siempre dije que Macri tuvo mucha mala suerte. Porque no pudo haberse equivocado tanto. Alguna tenía que haber pegado. Bueno, fue el G20 nada más. El G20. Y lo he dicho, no lo he dicho anteriormente, pero lo he escuchado. Sí. El G20 es lo único que la pegó, por lo menos tiene ese conocimiento internacional, porque los beneficios de todos los convenios bilaterales, todas las reuniones entre potencias, nosotros vamos a ver el resultado, la rentabilidad que va a tener, y yo calculo a 2 años luz. En el próximo gobierno. Próximo gobierno, en este no lo vemos. Todo va a pasar al próximo gobierno. Más aún. El mismo administrador, que para mí no ha leído bien la letra de lo que es la administración tributaria, manifiesta que se va a ver un incremento de la recaudación que pueda compatibilizarse, por lo menos, con los términos inflacionarios, en el segundo semestre del 19. Chau, y nos vamos, nos saludamos, nos damos un abrazo, damos la zurra. Quiere decir que de acá a ese momento vamos a estar perdiendo. Hasta ese entonces, él calcula que está perdiendo. Y es verdad, no se está haciendo. Y hay una serie de dineros. ¿Qué estamos tardando para los 5.000 millones de OCA que está debiendo OCA de Moyano? ¿Qué hacemos con toda la plata de Spolsky que se tragó todo lo mismo? Es decir, todo lo que hablamos de López, de López, se tragaron los dineros del pueblo. ¿Sí? No es que dejaron de pagar. No, los cobraron y se los quedaron. Cometieron el delito penal de retención indebida. Tanto tiempo hay para juzgar eso. Y luego, en este momento, pidieron la intervención, me parece, esto es kafkiano, la intervención de OCA. Pero claro, cuando ya hay que intervenir OCA,
el juez dice, no, yo creo que se intervenga el Ministerio de Trabajo, no, pasó a la Corte Suprema. Bueno, o sea que, ¿qué intervención? Pero esta es una nueva. A mí, yo sinceramente, ¿cuántos deudores hay pequeños que no pagaron una cuota de un plan de pagos y le cayó el embargo? Sí. Bueno, acá, señores, no hay una ley de extinción de dominio, pero por lo menos se embarga y el gobierno puede utilizar los bienes embargados momentáneamente. Y me acuerdo lo que hizo usted la semana pasada, que agarró la Constitución. No hay igualdad ante la ley. No hay y igualdad ante la ley. eso, claro, ya de ahí en adelante, ya todo no sirve. está todo mal. Claro. Gracias, doctor. Gracias por haber venido nuevamente. Gracias por acompañarnos todo este tiempo. Y para ustedes una semana más. Una semana estrenando un mes de diciembre que te la voy a decir, ¿eh? Vamos a tener para hablar todavía mucho. Buena semana para todos.